bien, estamos aquí ya en su sección Asesoría del 6. En esta ocasión nos acompaña el juez de control y tribunal de enjuiciamiento, Damián Campos, porque vamos a hablar de un asunto que a nivel nacional ha tomado relevancia e importancia después de una serie de iniciativas que han llegado a discusión entre los diputados y que finalmente hoy queremos compartir con usted. El tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo está? Gracias. Pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Y en efecto tenemos un tema de suma importancia. Es un tema que incluso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y que al día de hoy no se ha resuelto. Creo que si lo ven considerable o lo ven oportuno, damos el contexto general de lo que será la prisión preventiva oficiosa. Si le preguntas a un defensor o a un ministerio público, cada uno tendrá su óptica respecto a la prisión preventiva oficiosa, porque de acuerdo al marco constitucional, particularmente el artículo 19, dispone que en ciertos casos hipotéticos, si una persona comete un delito, va a enfrentar el proceso en prisión. Por eso es prisión preventiva. Y es oficiosa porque particularmente ciertos delitos, secuestro, desaparición forzada, violación sexual, homicidio doloso, etcétera, entre otros, ameritan esta prisión preventiva oficiosa. Entonces, el debate se centra en dos cuestiones y así lo ha visto la Suprema Corte. ¿Hasta dónde ese artículo riñe o no con otro artículo en la Constitución puesto también? La presunción de inocencia. La presunción de inocencia con el nuevo sistema de justicia penal alcanza el rango no nada más de un derecho, sino de un principio. Entonces, la propia norma constitucional o el constituyente instituye en la propia Constitución diversos derechos. Y entonces, ¿cuál es uno de los conflictos? Vamos a imaginarnos una persona que ha cometido un delito y que lo juzgas, pero pasan 3 años, 5 años, más de 10 años, una década, que incluso hay un tema importante en cortes internacionales precisamente por esto, porque no puedes alargar o hacer infinito un proceso penal. Entonces, ¿hasta dónde, si lo ves desde el lado de la víctima, tú quieres que la persona que está siendo investigada y procesada por un delito, pues esté por lo pronto en la cárcel? Porque más allá de prejuzgarlo, es decir, que no se me vaya a escapar, que no se vaya, que no vada la acción de la justicia. Y particularmente ese es el lado de la víctima o del Ministerio Público, incluso el asesor jurídico. Pero del lado del defensor, el defensor dice, bueno, mi cliente no tiene por qué adelantar una pena, porque tenemos que ver todos los escenarios. Ahora vamos a imaginarnos un tema, para ejemplificar, hacer esto ilustrativo, un homicidio doloso. Un homicidio doloso, al menos aquí en Jalisco, se penaliza con años de prisión, 12 años, para ser precisos. Ahora, si tú te imaginas una persona de 12 años de prisión, entonces, si llevas 5 años en prisión preventiva y sabes que de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, al 50% de pena obtiene un beneficio, prácticamente le estás adelantando la pena, ¿no? Entonces, todos estos casos hipotéticos vistos de forma dispersa no nos dicen mucho. Entonces, la Suprema Corte, para comenzar y abrir debate al respecto, hace un análisis hasta dónde no es un tema constitucional, sino convencional. ¿Y por qué convencional? Aquí entonces nos vamos a los ordenamientos internacionales, donde México se ha sujetado a estos tratados y que establecen que la prisión preventiva, en efecto, riñe, uno de los ejes es que riñe con la presunción de inocencia. Y entonces sugieren que ésta se elimine. Ahora, eliminar hasta dónde la prisión preventiva es oportuno para un Estado de Derecho. México, sabemos, hay muchos factores, una justicia que tiene que ser pronta y expedita, se complica porque quizá no hay los suficientes jueces, hay muchos factores. Entonces, ¿hasta dónde este índice de personas procesadas que han alcanzado el rango mayor, porque hay que decirlo, una de las premisas fundamentales
es que la prisión preventiva oficiosa no va a exceder de más de 2 años. Sí, de 2 años, siempre y cuando no estemos elevando este tiempo, esa temporalidad, por actos defensivos. Al final de cuentas, después de estos 2 años, podría estar ocurriendo lo que vemos en muchas ocasiones que dicen, simplemente nos equivocamos y sales fuera. Es el problema. Tenemos un tema importante, por lo que dices, es un claro ejemplo hasta dónde el Estado tiene esa responsabilidad, porque hoy por hoy ya tenemos una responsabilidad patrimonial y el Estado debe de entrar a resolver esos conflictos. Lo de menos son 2 años. Hay asuntos de 5, de 10 años y son esos en donde pones el dedo en la llaga y adolece en general todo el sistema de justicia. Precisamente ese es uno de los puntos controvertidos que se manejan a nivel internacional. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? ¿Cómo se pretende establecer? Que es un tema inconstitucional cuando el constituyente lo estableció en el artículo 19 y ahí viene con claridad. El juez de manera oficiosa va a imponer prisión preventiva oficiosa. Se los digo de otra forma. En la audiencia de juicio, en la audiencia de debate, cuando hablamos de un control de detención o de la imposición de la medida, hay jueces que ni siquiera permite el debate a las partes porque dice es un homicidio doloso, es un feminicidio, es un secuestro, te impongo prisión preventiva al menos de 1 año, porque la Constitución lo ordena y reitero, hay jueces que no dan la pauta para el debate. Entonces, como bien dices, bueno, lo máximo que permite la Constitución y el propio Código Nacional son 2 años y dispone, excepto que sean actos defensivos. Ahora me voy a al otro costado. Si un defensor maliciosamente ofrece incidentes, medios de prueba y alarga lo más que se puede el proceso en un tema de un secuestro, donde la pena mínima son 40 años, vamos a poner un ejemplo, y dice, no, yo me lo llevo a un proceso largo de 3 años para exigir la libertad porque aún no lo han sentenciado. Por eso atinadamente se establece también y se instituye que estos 2 años sí se pueden prolongar siempre y cuando se logre demostrar que el defensor ha realizado actos defensivos. Y con actos defensivos me refiero a que él es el que ha retardado que se imponga una sentencia. No sé cómo vamos con el tema o quieren que te alguna duda en particular. Finalmente el principal problema que tenemos para poder concluir con este debate o llevarlo a un puerto es que vivimos en un país donde la administración de la justicia no es adecuada, no es correcta, ¿no? A eso me refería cuando hablo de esos factores, porque no tenemos que dejar de lado que también la corrupción es un tema que juega un papel en el sistema de justicia, que el eventual propósito, uno de los eventuales propósitos de este sistema de justicia es precisamente eso, que se aminore o que disminuya este nivel de corrupción. Se supone que parte de transparencia y entonces esta prisión preventiva, creo en consideración de los estudiosos, es primero tenemos que verificar el campo constitucional y ver entonces que si riñe con una norma constitucional tendremos que usar la ponderación, pero de lo que no hay duda y donde sí hay puntos de coincidencia es que se está esperando una sentencia del exterior en donde sí se condene al Estado mexicano, como ocurrió con un asunto muy emblemático de Rosendo Radilla, un desaparecido forzado hace ya muchos años, más de 3 décadas, pero que hoy por hoy esta sentencia también puede ser un parteaguas en el tema de la justicia, en tratándose particularmente de la prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva oficiosa, porque tenemos el otro eje, que es la prisión preventiva justificada. Eso es un tema distinto, en donde si se justifica por varios factores, el mayor de la pena, el comportamiento anterior o posterior en este caso del imputado, proteger a la víctima, son varios factores. Todos esos puntos son importantes para decir, ¿sabes qué? No me garantizas que tú acudas a esto, a un proceso penal, y uno de los objetos de este proceso es que el mismo no se obstaculice. Doctor, si me parece, leemos una pregunta que nos hace nuestro auditorio. Nos dicen, ¿el nuevo sistema de justicia, la prisión preventiva oficiosa, viola los derechos humanos?
Ese es uno de los puntos de análisis que hace la Corte y tomando en consideración que uno de los derechos humanos es la libertad a libre tránsito, sí, ese es un derecho humano, pero se llega a restringir cuando, uno de los casos es cuando se presume que se cometió un delito. Y la presunción de inocencia que viene contemplada como derecho en la Constitución y como un principio, artículo 13 del Código Nacional, me refiero al penal, evidentemente dispone con claridad. El imputado o toda persona se presume inocente y será tratada como tal a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, evidentemente tú dices, ¿cómo es de que me presumes inocente y me tienes en la cárcel? Claro, sí. El problema, insisto, es de que tienes que garantizar la presencia del imputado al proceso. Entonces, caso por caso, considero que el constituyente, uno de las cuestiones complejas es que está ampliando la prisión preventiva oficiosa cuando debería ser al revés. Debe de minorizar, es decir, ¿qué casos? Un homicidio calificado, por ejemplo, la pena mínima aquí en Jalisco son 20 años de prisión. El homicidio doloso son 12 años. Y entonces, poner categorías y estratificar adecuadamente con años podría ser una fórmula muy, muy laboriosa, pero podría ser interesante para decir, estos que sí asuman el rol o el proceso en prisión y estos no. Entonces, como deviene este sistema de justicia penal con muchas figuras jurídicas del derecho anglosajón, me refiero a Estados Unidos particularmente, allá vemos, y de pronto se nos hace raro, alguien lo procesan por un homicidio y está en libertad, porque allá tiene un localizador. Sí. Y aquí también viene contemplado un localizador. El problema es de que las empresas aún no tenemos esos mecanismos o esa infraestructura para decirle a alguien, está bien, homicidio doloso, simple, te vas a tu casa, pero con un localizador para que no salgas. Sí, mientras se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Es todo un proceso, tenemos menos de una década. ¿Se le ve un próximo fin a este debate? Completamente, sí, y es próximo. Y es próximo porque en semanas pasadas la Suprema Corte, cada uno de los ministros de manera atinada hicieron un estudio. Uno de ellos particularmente es el que comentas, hasta dónde esto viola o no un derecho humano. Un consenso, es decir, esta prisión preventiva sí está violando en general derechos fundamentales. Ahora, si es o no constitucional, no puedes hablar de que sea inconstitucional si viene dentro de la Constitución, pero lo que sí es que es inconvencional y ese es un punto de análisis. Bien, pues sin duda estaremos pendientes, seguramente hay muchas dudas de la gente, lo puede hacer llegar aquí al 33 22 58 0606, un tema y un debate bastante importante. Sí, que nos sirve, ¿no? Nos sirve la plática que hemos tenido hoy con usted, con Damián Campos, porque de esta manera va a entender mejor en casa de qué es de lo que se está debatiendo ahorita en la Suprema Corte, por qué es un tema que llama a nivel nacional y por qué es importante, porque bueno, pues finalmente es parte de nuestro sistema de justicia y es un asunto que todos debemos de conocer, ¿no? Completamente. Las grandes diferencias que tenemos con otros países además. Considero cuando menos el 70% de figuras jurídicas que vienen del derecho anglosajón particularmente, y de aquí hacia abajo, si le contamos aquí a todo al sur, centro y Suramérica, advertimos que el sistema gradualmente ha ido cambiando, Colombia, Guatemala, Chile, y son figuras jurídicas que están en la puerta de todos, evidentemente. Bien, pues con eso nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más información, no le cambie. Muchas gracias. Al contrario, iba muy rápido.